La ocupación de Afganistán por la Unión de Repúblicas Soviéticas durante la década de los años 80 es uno de los conflictos geopolíticos más lamentables y costosos del último cuarto del siglo XX. Una guerra larga, repleta de más pérdidas de lo que se ganó. Aunque podríamos hablar extensamente sobre el conflicto, abordaremos 10 puntos verdaderamente remarcables que nos ayudarán a apreciar y reflexionar sobre un conflicto que aún hoy está lejos de hallar una solución. Afganistán antes de la invasión. Podríamos hacer fácilmente una gran serie de videos sobre la historia de Afganistán, desde el Imperio Persa Aqueménida hasta Alejandro Magno, pasando por las dinastías musulmanas hasta el Imperio Mongol y Británico. Se trata de una de las regiones del mundo con más historia. Mas hoy vale la pena hablar sobre el siglo XX, donde Afganistán, aunque con mayoría de población musulmana, estaba profundamente influenciado ya por Occidente y parecía que eventualmente seguiría con el rumbo de países encaminados a una peculiar modernidad. Podemos apreciar en estas fotos de los años 60 en Kabul, su capital, donde bien podría comparársele y confundir a cualquier país latinoamericano en desarrollo. Aunque para finales de los años 60 elementos muy peligrosos se estaban aunando en este país. Por supuesto, el conflicto entre el bloque soviético y la OTAN, aunado a un factor que a la larga sería su perdición, el fundamentalismo islámico. Durante los años 70, en medio de una sucesión de golpes de Estado, el escenario se encontraba presto para su fatídico desenlace. Inicio de la invasión. A finales del año 1979, el presidente afgano prosoviético, Takari, se encontraba de gira por el mundo. Visitó Cuba y después brevemente la Unión Soviética. Al volver, se encontró con nada más que el golpe de estado del general Amin. Después del exitoso derrocamiento del presidente Takari, este es mandado a asesinar por el general Amin, quien ahora asume la presidencia buscando alejarse del socialismo y buscando conciliar con Pakistán y los Estados Unidos. Los socialistas de Afganistán piden ayuda definitiva a Moscú y a Leonidas Brezhnev. La intervención se discute detenidamente sobre si se debe ocupar Afganistán, con el miedo de que se vuelva una importante pieza para la OTAN tan cerca de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Se decide finalmente intervenir para apoyar al Partido Comunista Afgano y al ejército a retomar el poder. El 27 de diciembre de 1979, los comandos de las Fuerzas Especiales Rusas, Spetsnaz, en una de sus misiones más exitosas registradas, en gran inferioridad numérica, atacan el palacio de Tagbeh, donde se encontraba el presidente Amin. Aniquilaron a una buena parte de su guardia de élite y le terminaron abatiendo como un perro acorralado. Ese mismo día, grandes contingentes del ejército soviético comenzaron a cruzar la frontera entrando en Afganistán. No se imaginarían que el conflicto se alargaría durante 10 tortuosos años. Una confusa resistencia tribal. La resistencia en Afganistán hacia la ocupación soviética es bastante complicada de entender en su amplia extensión. Ya el mismo país de Afganistán se encontraba para ese entonces profundamente fragmentado entre la modernidad y la antimodernidad. Las grandes urbes del país, aún con mayoría musulmana, contaban con una población muy occidentalizada y abierta, pero no se podía decir lo mismo de sus recónditas zonas aisladas, donde imperaba la tradición y vivir sin la religión era impensable. La ideología soviética era inconcebible para las etnias afganas que poco habían cambiado en cientos de años de historia, por lo que los focos de resistencia surgieron a lo largo de todo el país entre caudillos de cada región que incluso comenzaron a luchar entre ellos. Cada grupo asumía la autenticidad de su causa por encima de las demás. Esto a la larga sería devastador para las secuelas de la guerra. La CIA a la sombra. El ejército de la Unión Soviética se trataba de una maquinaria de guerra formidable, por lo que era indispensable para la OTAN y los Estados Unidos ofrecer ayuda a los mujahidins para que tuvieran al menos una oportunidad. En la Operación Ciclón, dirigida por la CIA, más de $20.000 millones fueron destinados a la resistencia entre equipamiento y todo tipo de ayuda y asesoría. Aunque no solo la CIA colaboró en esta gran operación, sino también China, el MI6 de Gran Bretaña, el Mossad de Israel, los árabes saudíes y voluntarios radicales fundamentalistas provenientes del mundo musulmán. Esta ayuda se suministraba principalmente a través de los intermediarios pakistaníes.
Crímenes de guerra soviéticos y mujahidins. El Vietnam soviético, al igual que las atrocidades cometidas por ambos bandos durante la derrota más grande de Estados Unidos, comenzó con un ejército de ocupación, cual eventualmente perdió la cabeza y la moral durante 10 años de estancamiento y guerra de desgaste. Existe una gran desestimación del ejército de la URSS por parte de Occidente, al exagerar catalogándolos como genocidas sin misericordias, debido a que los medios de comunicación de la época distaban radicalmente de lo que es hoy. Gran parte de las evidencias pueden ser alteradas y se cuenta con los testimonios de los sobrevivientes. No pocas unidades y hombres del ejército soviético eran altamente profesionales y cumplieron su deber limpiamente. Incluso existen historias increíbles de soldados soviéticos que fueron capturados o simplemente se perdieron. Después de la guerra, fueron hallados viviendo como afganos, casados y con familias. Por otra parte, es más que verdad que al desarrollarse el conflicto, los daños colaterales y los crímenes de guerra perpetuados por el ejército soviético, como el asesinato de civiles y bombardeos a zonas rurales dirigidos a la población, fueron más que un hecho. Entre los mujahidins comenzaron enfrentamientos internos donde aquellos más radicales, entre los cuales se encontraban los talibanes, comenzaron a realizar matanzas en la población civil y aquellas facciones rivales que no compaginaban con estos. La violencia en Afganistán no hizo más que perpetuarse durante las 2 décadas siguientes. Tan solo para culminar este punto, recordaremos la máxima que reza: la primera baja de una guerra es la verdad. Muchachos que solo querían volver a casa. Al igual que Vietnam, pronto los jóvenes soldados del ejército soviético cayeron en cuenta de lo inútil y las contradicciones del conflicto. En el libro Los muchachos del zinc, escrito por Svetlana Alexievich, recoge los testimonios y memorias de soldados, que cuentan sus desgarradoras historias llenas de desesperanza, cómo se encuentran al mismo tiempo llenos de profundas contradicciones sobre lo que hacen. Se preguntan abiertamente por qué están luchando en un conflicto que no parece llevar a ningún lado. Un profundo descenso a la deshumanización y la pérdida nos hace vivir junto a estos muchachos y sus madres, la autora Svetlana, donde podemos echar un vistazo al lado más humano y vulnerable de los combatientes soviéticos. Propaganda. Realmente el caso de la invasión a Afganistán por la Unión Soviética posee no pocos paralelismos junto a la guerra de Vietnam. Entre estos la propaganda sobre cómo la guerra se encontraba desarrollándose en favor, cuando en realidad no era así. Incluso el reporte de las muertes y bajas no se desvelaron hasta la caída de la Unión Soviética. Durante los primeros años realmente existía una verdadera desinformación sobre lo que realmente ocurría, poniendo de manifiesto que las fuerzas rusas rara vez entraban en combate y se dedicaban a realizar acciones de apoyo y trabajo humanitario. No fue sino hasta después de la muerte de Leonidas Brezhnev y la llegada de Mikhail Gorbachev que se comenzó a filtrar información de manera más transparente. Ya para el final del conflicto, la ocupación era profundamente impopular entre los habitantes de la Unión Soviética. Pérdidas. Más de 15.000 soldados soviéticos desaparecidos o muertos, más de 50.000 heridos, además de cuantiosas pérdidas materiales. 1 millón de afganos muertos, en su gran mayoría civiles. Fueron tan solo las pérdidas en capital humano de casi 10 años de conflicto. Las instituciones afganas estaban operando sin casi recursos. Muchas ya habían colapsado y desaparecido al ser insostenibles. La peor parte de la guerra se la llevó el pueblo afgano, que ahora quedaba a merced de los señores de la guerra. Lo que quedó patente en esta intervención es que se perdió mucho más de lo que se ganó. La Unión Soviética se retiró de Afganistán derrotada y en silencio. Osama Bin Laden. Durante el conflicto, dentro de los voluntarios provenientes de países musulmanes, se encontraba un adinerado saudí que fue entrenado y capacitado por la CIA en diferentes métodos como el lavado de dinero, manejo de armamento moderno, tácticas de espionaje y muchos más recursos. Con su organización, Al-Qaeda simpatizó rápidamente con el grupo más radical de la resistencia afgana, los talibanes. El gran error de la CIA. Desde un inicio resultaría fatal armar a los fundamentalistas islámicos. Al final de la guerra, como ya he dicho, las instituciones afganas prácticamente no existían. Había un país en ruinas, señores de la guerra armados hasta los dientes, corrupción por los cielos y un vacío de poder que desencadenaría un calvario terrible para el pueblo afgano.
Durante 10 años, la CIA y la OTAN estuvieron armando a un monstruo que se les saldría completamente de las manos. Al finalizar la guerra, poco o nada les importó reconstruir el país que habían ayudado a destruir, por lo que se desatendieron de lo que pasara en Afganistán casi totalmente, cosa que explica por qué unos criminales como los talibanes llegaron al poder en el año de 1996, imponiendo una ley sharia del terror y llevando al país a una involución cultural e infierno para todos sus habitantes, en especial las mujeres. Ese país, que se quería abrir al mundo en los años 60, para los inicios del nuevo milenio, se encontraba irreconocible. Por supuesto, el hombre que la CIA entrenó, Osama Bin Laden, perpetuó el mayor atentado terrorista en la historia de los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, lo que comenzó una invasión ahora occidental a Afganistán. El resto es historia. Aún hoy, el daño que han hecho los fundamentalistas islámicos a Afganistán es profundo, y al país le costará mucho salir de esta lamentable situación. Hemos elegido estos 10 puntos sobre la invasión a Afganistán porque consideramos que son de suma importancia al entender cómo un conflicto en un lugar tan remoto del mundo puede tener consecuencias devastadoras que nadie o casi nadie en un inicio podría prever. Además de reflexionar que el fanatismo y el dogma de cualquier tipo pueden destruir y arruinar a cualquier pueblo que se ha engañado por estas ideas envenenadas. Si así gustas, puedes convertirte en el mecenas del Gato Historiador en Patreon. El enlace estará en la descripción, si gustas, por supuesto. Suscríbete para más contenido y difunde para que esto llegue a más personas. Yo soy el Gato Historiador. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.